Buenos días. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Carolina Vera y les doy la bienvenida en nombre del SISA, que es el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica. Para quienes participan por primera vez en una actividad de la iniciativa, les comento que el SISA forma parte del Centro Regional del Clima para el Sur de Sudamérica, que es un consorcio de los 6 servicios meteorológicos e hidrológicos de los 6 países del sur de Sudamérica que han colaborado desde hace varios años en desarrollar esta iniciativa. SISA, que les compartí la página web por el chat, donde pueden ver que no solo se proporcionan productos de monitoreo y pronóstico, sino también se comparten conocimientos, se comparten experiencias relacionadas con la gestión de riesgo de sequías. Estamos terminando, este SISA ha tenido 2 etapas, una primera etapa financiada por el BID de lanzamiento y una etapa de fortalecimiento, podemos decir, financiada por el proyecto Euroclima, que finaliza este octubre, y este webinario entonces forma parte de un ciclo de webinarios en el cual estamos compartiendo las últimas actividades y también los desafíos que cada una de ellas implicaron. En ese sentido, les invitamos a entrar a la página de CISA, a la parte de las notas, donde van a ver información sobre los webinarios anteriores, y si no, también por el canal de YouTube del CRC SAS. En esta oportunidad, en el webinario del día de hoy, vamos a tener 3 presentaciones donde nos van a hablar sobre los desafíos, ¿no? Y cómo es el riesgo, la caracterización de riesgos e impactos relacionados con las sequías. Para ello vamos a tener 3 presentaciones de 20 minutos vamos a comenzar con la doctora Cecilia Hidalgo de la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Les voy a pedir a quienes tengan preguntas, nosotras las preguntas las tomamos por escrito, las van escribiendo en el chat y luego las personas que presentan las van a ir contestando a medida que va transcurriendo el webinario. Así que sin más, con esta introducción, le paso la palabra a Cecilia. Cecilia, cuando quieras. Se ve la presentación y la vemos en modo presentación también. Bueno, Por ahora buenos está días. ¿Estoy bien? perfecto. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, los saludo a todos y a ver, voy a ver cómo pasan. Vamos a hablar hoy de la caracterización de riesgos e impactos relacionados con la sequía. El CISA pretende contribuir a la anticipación, a estar preparados frente a las sequías. Y esta perspectiva que muchas veces se usa esta palabra de ser proactivos más que reactivos, ¿no? Que también ha aparecido últimamente y está un poco gastada, implica muchas cosas estar preparados, ¿no? Eh, Implica asumir un inmenso desafío, que es un desafío múltiple, porque por un lado es un desafío de toda la sociedad el estar preparados y especialmente de las instituciones, por ejemplo, que son sensibles a la problemática climática, en este caso de la sequía, y desde ya a todo el ambiente científico o académico que puede contribuir con conocimiento específico a esa anticipación. No era común hasta hace un tiempo esta voluntad de contribuir a estar realmente preparados y poder adelantarse ante eventos tan severos y graves para la sociedad como puede ser la sequía. Ahora, ¿qué requiere esta anticipación? Bueno, requiere saber qué es afectado por la sequía, por qué
es afectado por la sequía. Y, y eso no en general, porque esto, digamos, varía mucho de sector a sector, social, económico, productivo. Entonces, digamos, realmente es un desafío muy, muy serio en la medida en que hay que articular muchísimo conocimiento, que es meteorológico, hidrológico, digamos, podríamos sumar muchas especialidades científicas, diríamos, pero, digamos, esas especialidades por sí solas no van a llegar a caracterizar el impacto que una sequía o las sequías tienen en distintos sectores. En esa medida, digamos, ha sido muy, muy importante en el último tiempo incorporar las llamadas ciencias sociales, inclusive las ciencias humanas, o sea, hasta hay filósofos, artistas comprometidos en esta, en esta voluntad colectiva de anticiparse y estar preparados para las sequías. Y concentro en esta caracterización de qué es lo que, qué es lo que ocurre, cuáles son las consecuencias de un fenómeno eh, meteorológico como una amenaza, como muchas veces se les dice, climática, meteorológica, como la sequía. Ustedes podrán pedir en este caso qué entendemos por impacto, ¿no? Porque impacto es una palabra del lenguaje corriente, pero bueno, necesita ser especificado. ¿Qué se va a entender por impacto? Y tomamos aquí una definición del Global Water Partnership, es una definición de 2015 que lo define un, eh, como un efecto específico de la sequía en la economía, la sociedad y o el medio ambiente, y lo asocia a una palabra que vamos a desarrollar también en el webinario de hoy, que es la idea de vulnerabilidad. Cuando se ha producido un efecto de este tipo, un efecto específico, quiere decir que allí hay una vulnerabilidad. Hay amenazas climáticas que no producen impactos porque digamos, estaba preparado ese sector productivo, ese sector social para asumirlo y procesarlo sin daño. Entonces, digamos, bueno, este es muy importante, ya vamos a ver cuánta importancia tiene esta idea de caracterizar también las vulnerabilidades, porque, como vemos, impacto y vulnerabilidad están muy unidos en el sentido de que cuando se produce un impacto, eso es un síntoma de que hay una vulnerabilidad. Bueno, desde ya, hoy nos vamos a dedicar a los impactos, pero es muy importante una vez que está caracterizado esa consecuencia, ese impacto, ver qué acciones, o qué prácticas de mitigación y prevención son las adecuadas. Y el CISA también ha tratado de avanzar sobre eso. Es primero, digamos, voluntad la de establecer una caracterización de los impactos, pero eso no es un ejercicio intelectual nomás, sino que lo que se trata es de ver cuáles serían las acciones y las prácticas de mitigación consecuentes. Si ustedes se fijan en los objetivos del CISA-CRC-SAS, la palabra impacto aparece hasta en el primer renglón de sus objetivos generales, ¿no? Que, así lo dicen, lo que pretenden es contribuir a reducir los considerables impactos de todo tipo, sociales, económicos, ambientales de la sequía. Y el CISA, ustedes también han asistido probablemente a los distintos webinarios y han visto que en esta etapa focalizó en tres grandes sectores: ver cuáles eran los impactos en la producción agropecuaria, en la generación hidroeléctrica y en la navegación fluvial. Y en los objetivos del CISA aparece también otra palabra que es muy importante, una frase nominal en este caso, que es la de servicios climáticos, ¿no? Este paradigma
de los servicios climáticos que nos hace especialmente mirar a esta esfera de los impactos y de las acciones posibles de mitigación, ¿no? Estamos, si ustedes, repito, que ya a esta altura de los webinarios y del conocimiento mutuo que tenemos, conocen al CISA, van a ver que esta centralidad que adquiere la caracterización de impactos y digamos, el de la provisión de servicios climáticos es central, constituye el corazón del CISA. Y también, digamos, de toda la acción del CRC-SAS eh, en el que se enmarca el CISA. Bueno, como decía, esta palabra, esta frase nominal también, esto de los servicios climáticos, implica todo un paradigma en el que el compromiso es producir y entregar oportunamente datos, información, conocimiento climático a quienes deben tomar decisiones. Y como decíamos, es una nueva perspectiva, ya tiene sus años, pero sigue siendo, digamos, estando en desarrollo. Lo que sintetiza es la voluntad de producir conocimiento en consonancia con necesidades y expectativas de diferentes usuarios. Y, digamos, esa producción de conocimiento que va a ser cooperativa, colectiva, nosotros hablamos de coproducción de conocimiento, implica eh, un tipo de interacción y una participación efectiva de esos usuarios en el proceso que marca una diferencia, como decíamos, muchas veces supone un cambio de paradigma y una adecuación de todo lo que es el ámbito de la investigación, de las instituciones operacionales y de todas las instituciones que están son sensibles a la sequía, a trabajar de una manera distinta y colaborativa. Esta noción de los servicios climáticos recupera la idea de servicio, pero al mismo tiempo está muy unida al reconocimiento de que se necesita una calidad científica muy alta en la información que se provea para, digamos, poder realmente bueno, hacer modelos, hacer predicciones, pero que satisfagan esa voluntad de realmente eh, estar a la altura de las necesidades y expectativas del momento. Bueno, el marco en el que nosotros hemos trabajado es muy de nuestro milenio, tiene varios años, pero es relativamente poco el tiempo para el desarrollo de esta visión, así que desde el 2011 sabemos que tenemos el Marco Mundial de los Servicios Climáticos, que digamos que marca esta visión, y también, digamos, algo que ha sido característico en el trabajo del CISA en este periodo es centrarse en focalizar algunos sectores especialmente sensibles a la sequía. Ya en el marco mundial para los servicios climáticos se hablaba del sector agropecuario, energético e hídrico, además del sanitario. eh, a los tres primeros se ha dedicado el CISA en esta etapa, ya teniendo una larga tradición en el sector agropecuario, pero también se ha expandido el interés y la focalización a los sectores energético e hídrico. Ustedes lo han visto en algunos webinarios anteriores. Y, digamos, para este avance científico articulado con la idea de que hay que contribuir a la planificación, a la toma de decisiones, en fin, todo lo que está detrás de esta idea de los servicios climáticos, la colaboración regional de los servicios meteorológicos y hidrológicos nacionales, el diálogo con los usuarios, con las instituciones sectoriales sensibles al clima, ha sido muy, muy
rica y muy importante en el trabajo de todo el CISA. ¿Qué hizo ustedes el CISA? Si ustedes ven los objetivos del CISA mismo, está, como les digo, la idea de la caracterización de impactos, la información sobre riesgos en el corazón de sus actividades principales, también la identificación de acciones y políticas para la reducción de las sequías y, digamos, eso enmarcado en el conjunto de actividades y objetivos que satisfizo el programa. ¿Cómo trabajamos nosotros esta dimensión del riesgo, de las vulnerabilidades y los impactos? Bueno, nos organizamos, como ustedes vieron también en el resto del CISA, en grupos de trabajo. Además de los grupos que ustedes ya conocieron, de grupos de trabajo de monitoreo y pronóstico y el grupo operativo de monitoreo y pronóstico que reunía a especialistas de las instituciones eh, meteorológicas, hidrológicas de los 6 países, se constituyeron 2 grupos de trabajo más, que son el grupo de trabajo sobre riesgo, vulnerabilidades e impactos de la sequía y el grupo dedicado a cuestiones de planificación y mitigación de la sequía. En el primero, digamos, lo que se quería era entender qué asociaciones hay entre las métricas de los eventos secos y algunas otras variables, pero fundamentalmente esas métricas con los impactos. Impactos, como decíamos, para poder asirlos de alguna manera, centrados en estos 3 sectores priorizados. Y ya, digamos, con el grupo de planificación y mitigación, lo que se buscaba era explorar posibles acciones, eh, conceptualizar la situación, ver cuáles eran las experiencias que en los distintos países de la región eh, podían compartirse para avanzar sobre estos temas, que son los que aquí digamos, estar en el recuadro inferior, ver qué asociaciones entre las sequías e impactos sectoriales podíamos establecer en términos más llanos, decir, eh, quién se ve afectado por la sequía y por qué se ve afectado por la sequía. En estos grupos se debatieron diferentes conceptualizaciones de la problemática, porque no hay un enfoque único, digamos, hay muchas coincidencias, pero también es interesante ver los matices, las distintas propuestas, que esto es a nivel conceptual es muy dinámico también, entonces compartir entre todos y poder elaborar a partir de ese trabajo conjunto algo que fuera un avance. Y después también algo que es característico del CISA, el proveer acceso a herramientas, a métodos científicos, a experiencias regionales e internacionales relevantes que pudiéramos, digamos, eh, trabajar entre todos. Asimismo, en este espacio, digamos, dedicado a, a los impactos y a las acciones respecto de la sequía, eh, el equipo trabajó en coordinación o estando muy atento a los trabajos que se hacían en los distintos proyectos de demostración que llevó adelante el CISA y de los que ustedes han tenido digamos, información, noticias y una familiarización en los webinarios, en los 3 webinarios anteriores, ¿no? Y también nos propusimos diseminar la información reunida, acercar síntesis de lo actuado en los distintos grupos de trabajo en documentos accesibles a través de la página web del CISA, de reciente aparición. Ustedes tienen allí el que está en la parte inferior de la diapositiva, mostrando cómo se ha ido pensando
la problemática de los impactos, compartiendo esas experiencias regionales, alguna experiencia internacional también, y estando atento a desarrollos que podían compartirnos los proyectos de demostración. Bueno, como siempre hay que agradecer a nuestros financiadores, pero yo termino con esto, nuestra introducción. Ahora ustedes van a ver un poco más en detalle qué es lo que hicimos. Gracias. Gracias, Cecilia. No veo preguntas a esta introducción, pero si no avanzamos y también si se van disparando preguntas, las van contestando después entre los tres participantes. Entonces, en este sentido, le paso la palabra a Claudia Nattenson, también profesora de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, que va a continuar con esta temática. Claudia, te invito a compartir. Vamos bien. Listo, la vemos en modo presentación. Cuando quieras, podés comenzar. No te escuchamos lo único. Quizás estás... ahora pasaste a modo... Perdiste el modo presentación. Está muteada también, Claudia. Sí, sí, ya va todo junto. Ahí va. Gracias, está. Soledad. Ahora. No, por favor. Sí. ¿Se comparte? Sí, pero no en modo presentación. Ahora sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, perdón, por la demora. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar acá y poder compartir este arduo trabajo que hemos realizado, que hemos podido aportar al CISA. Me parece que la experiencia del CISA, como introducción a esto que voy a presentar, la experiencia del CISA es un ejemplo claro de cómo se pueden hacer bien las cosas cuando hay voluntad de converger y de trabajar en conjunto con objetivos que priorizan el interés de los conjuntos sociales y económicos de nuestros países. Bueno, me toca a mí hacerles llegar una súper síntesis de un arduo trabajo, como yo decía, que hemos realizado durante varios años. La idea es mostrar los avances que se han realizado en los países en relación a diagnósticos y propuestas para mejorar los problemas que están en relación a la sequía. Y aquí lo que se ha realizado, he compartido esto con mucho gusto con mi colega Cecilia Hidalgo para llevar a cabo, me toca a mí hoy presentarlo. Son informes, síntesis y resúmenes de políticas que se han puesto a disposición de las instituciones y de las organizaciones de cada uno de los países y de la región en su conjunto. Esta historia empezó en el 2020. En ese momento el CISA estaba focalizado en el primero de los sectores que se trabajó, que era el agropecuario. Realizamos seis informes. Era un relevamiento de legislación e instituciones relacionadas con la gestión del riesgo de sequías, y esto se fue desarrollando en consulta participativa con actores del sector agropecuario. En ese momento, el equipo estaba conformado por 6 consultores más los coordinadores, cada uno de los consultores representando o llevando a cabo el trabajo para cada uno de los países. Y aquí quiero señalar que fue muy, muy relevante el trabajo de preparación del relevamiento, que se hizo en conjunto con justamente la coordinación de Cecilia Hidalgo, Guillermo Podestá y la colega del Servicio Meteorológico Nacional, pero principalmente Cecilia y Guillermo, para armar una metodología que
permitiera luego comparar la situación de los países, una metodología y una conceptualización convergente, ¿no? Aquí fue clave la elaboración conjunta, ¿no es cierto?, de esta metodología, pero esta metodología es flexible porque tenía que adecuarse a realidades propias de cada uno de los 6 países que no tienen un perfil perfectamente equivalente, ¿no? Entonces se llevaron a cabo actividades participativas de consulta a actores agropecuarios que complementaban un poco los relevamientos de legislación y documentos analíticos al respecto, de bibliografía también. Eran funcionarios y profesionales de instituciones públicas y productores particulares de cada uno de los países. Y como producto se obtuvo informes para cada país referidos justamente a legislación e instituciones relativas a la gestión de las sequías en general, no solamente referidos al agropecuario, pero luego focalizando en sistemas agropecuarios y actividades participativas con actores representativos de este sector. En el periodo 2021-2022 hubo una necesidad de realizar síntesis de estos informes. Imagínense que fueron informes que produjeron un volumen importante de resultados, un promedio de 250, 260 páginas en la sumatoria de todos los informes presentados. La idea fue sintetizar lo más relevante en informes de 50, 60 páginas por país, ¿no? Aquí esta actividad ya estuvo a cargo mío directamente, que me hice cargo, pero obviamente estuve en contacto con los miembros del equipo de los otros 5 países, yo representando a Argentina, pero digamos, en contacto con ellos, y nuevamente fue fundamental el liderazgo de la coordinación, que estaba viendo el cuadro de conjunto, ¿no? Utilizamos en este caso también un esquema común, también flexible, incluyendo aspectos que por ahí parecerían banales, pero que sin embargo les hemos dado mucha relevancia, como son los acuerdos internacionales, y pusimos en cada caso una breve descripción de cada país, pensando que estos documentos iban a tener una divulgación mayor que los informes sustantivos pero tan largos realizados en la etapa anterior. Y aquí también tuvimos que hacer cambios porque la realidad institucional y legal de nuestros países es muy dinámica y obviamente de un año para el otro se fueron produciendo cambios que tuvimos que introducir. Tuvimos que tomar en cuenta no solo lo agropecuario y empezar a considerar otros actores afectados o afectables por la sequía. Y como producto hay 6 síntesis nacionales sobre resultados de esta etapa y una síntesis comparativa regional que se tomó a continuación. Entonces, estos resúmenes de políticas, para difundir la necesidad, los fundamentos y los beneficios de generar un plan nacional de sequías, estuvo conformado, digamos, cada uno de ellos por un temario, una guía que estaba constituida por las siguientes cuestiones. ¿Por qué la sequía es importante para el país? ¿Por qué es necesario contar con un plan nacional de sequías? ¿Y cuáles son los avances logrados en la elaboración de un plan nacional de sequías? Es muy importante tomar en cuenta las cuestiones positivas, porque siempre nos focalizamos en los problemas, pero tenemos herramientas que ya se han desarrollado que hay que fortalecer y complementar. Entonces eso no hay que, como digo yo siempre, no hay que tirar el bebé con el agua. Hay cosas que siempre se pueden rescatar y que ya son pasos adelante para poder avanzar en estas programaciones, ¿no? Estos resúmenes de política fueron desarrollados de 12 a 15 páginas cada uno, una nueva síntesis, con la colaboración de la consultora María Soledad Ordoqui, mediante interconsulta con el equipo del 2020 y referentes político-técnicos de los países. Y entonces acá tenemos un policy brief o resumen de políticas para cada uno de los 6 países que pueden ustedes consultar en la página web de
el CISA. ¿Con qué herramientas cuenta cada país para enfrentar las sequías? Entonces, aquí, digamos, lo que tenemos que considerar como supersíntesis, pero también como camino a futuro para enfrentar este tipo de riesgo de desastres, es la situación general, las vulnerabilidades y el marco normativo e institucional de la gestión de riesgo de desastres en cada país de la región. Y aquí, en esta supersíntesis, lo que quiero yo recalcar que tienen que considerar que se ha realizado un corte diacrónico un corte sincrónico del año 2023. O sea, es una foto, no es la película. Entonces, obviamente que cuando yo planteé a continuación algunos de los resultados, ya ahora podríamos esto reconfigurarlo, ¿no es cierto? Por esta cuestión que yo comento de la gran dinámica que tiene nuestra realidad regional de los países que conforman el CISA, ¿no? Y acá el leitmotiv central es que las sequías resultan un evento adverso relevante que afecta la calidad de vida de la población en todo el sur de Sudamérica, incrementa las vulnerabilidades preexistentes y crea vulnerabilidades nuevas. ¿Cómo trabajamos esta síntesis regional? Es comprometido comparar países, ¿no es cierto? Digamos, diplomáticamente a veces uno no dice las cosas de la mejor manera. Sin embargo, acá hemos podido encontrar una vía en donde justamente rescatando las cosas positivas, es posible encontrar incluso concordancias o vías de complementariedad entre los países, cómo cada país puede, digamos, compartir sus avances y beneficiarse de los avances de los otros. Entonces, acá los criterios de comparación están en este gráfico, que no voy a leer por cuestiones de tiempo, pero que sí son criterios que tienen que ver con los acuerdos internacionales, los acuerdos internacionales que tienen que ver. ¿Qué pasa con los acuerdos internacionales? Estos lo que hacen es dar un marco general común que al ser compromisos asumidos por el país, va generando respuestas que son convergentes con los otros países también. Es decir, ahí hay un pool común de ideas, ¿no? La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Acuerdo de París, la Convención de Lucha contra la Desertificación del año 94, también en relación a la gestión de riesgo de desastres, los marcos de Hyogo del 2005 y de Sendai del 2015, y finalmente el Acuerdo de Escazú. Son los 4 que hemos considerado que tienen directa relación con un mejoramiento en el afrontar el riesgo de desastre por sequías, ¿no? Están los planes estratégicos que tenga cada país, si existen o no, la normativa que está vigente en relación a distintos aspectos que hacen a la gestión de riesgo de sequías, las estructuras de gobierno que están a cargo de estos temas y qué liderazgos hay dentro de estas estructuras en relación a interrelaciones existentes entre las instituciones, sobre todo en el aparato del Ejecutivo, ¿no es cierto? Bien. Vamos a encontrar una aproximación en el documento que representa los temas de la situación regional, en donde hay un análisis de cada uno de los países para converger luego en un análisis de conjunto, que es con lo que voy a terminar. Yo no les voy a leer todos, pero vamos a tomar de ejemplo Uruguay, en donde respecto a los acuerdos internacionales se ha encontrado que firmó y adhirió por ley a los 4 acuerdos multilaterales mencionados, que respecto a las normativas nacionales existe un marco legal sólido que da incumbencia sobre la sequía agropecuaria al Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca de Uruguay. Es el que declara la emergencia. El Sistema Nacional de Emergencias a su vez tiene incumbencia legal sobre todos los eventos adversos, pero no existe todavía una ley nacional específica de afrontar el riesgo por sequías. En lo que hace a la estructura organizativa, existen diversas instituciones que producen información, dan alertas tempranas, monitorean variables, incluyen iniciativas público-privadas,
y se han implementado algunos instrumentos, faltando desarrollar una política integral de manejo de riesgo climático, ¿no? Hay una mesa de análisis de la situación hídrica y hay un grupo de monitoreo de la situación hídrica que están en relación al Sistema Nacional de Emergencias. En lo que hace al liderazgo y la coordinación institucional, se cuentan con planes nacionales sobre variabilidad y cambio climático y emergencias. El Sistema Nacional de Emergencia y el Sistema Nacional de Reducción de Cambio Climático son interinstitucionales, o sea, no son instituciones sectoriales en su estricto, sino que tienen un sistema de red de trabajo con todos los ministerios y secretarías. En el caso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lidera las acciones en el ámbito agropecuario, mientras que la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente lo hace en la gestión del agua, ¿no? Perdón. Y finalmente los planes estratégicos y operacionales. Uruguay cuenta con estrategias y políticas de gestión de recursos hídricos, monitoreo de variables agroclimáticas y sistemas de alertas temprana, con investigaciones y extensión en el sector productivo, incluyendo iniciativas público-privadas con declaración de emergencia oficial. Acá tenemos un panorama súper sintético de Uruguay. Lo mismo van a encontrar para Paraguay, para Chile, para Brasil, para Bolivia y para Argentina, en los resúmenes de políticas que hemos planteado, que les he comentado antes, de 10, 12 páginas cada uno. Ahora, ¿cómo podemos poner en diálogo esta información para la región de los 6 países? Tomando en cuenta las mismas cuestiones que he planteado antes, la misma guía de focalizar el interés, hemos hecho esta síntesis que muestra cada uno de los puntos que ustedes encuentran al lado de la consigna, indica si está o no está el tema cubierto en cada uno de los países, sin identificar qué país se trata, ¿no? Entonces, en celeste van a encontrar los países que cumplen parcialmente en color naranja, y en bordo países que todavía no lo cumplen el tema. Y esto hace a la estructura organizativa de las instituciones y sus funciones para la gestión integral de riesgo por sequías, ¿no? Y esto, entonces, vamos a ver que respecto por eso yo decía que la cuestión de las adhesiones a los convenios y a los acuerdos internacionales es muy importante. Los 6 países cumplen con ello. Esto está dentro de la estructura organizativa formal, tiene responsabilidades asignadas, han adherido legalmente a la cuestión. En el caso de la legislación nacional, si ya existe esta estructura organizativa y la ley o el Plan Nacional de Atención de Sequías, no, en ninguno de los países se ha hecho un Plan Nacional de Sequías. En el caso de las instituciones científico-tecnológicas que evalúan los riesgos por sequías con personal innovador y fondos suficientes, miren que es importante esto, ¿no? No solamente es que esté el sello de goma, que además tenga carne para que esto funcione. Solamente uno de los países cumple completamente con esto, 3 de manera parcial y 2 todavía no han podido resolverlo. En cuanto a la disposición de recursos legales, presupuestarios y humanos suficientes e idóneos en los distintos niveles de gobierno, todos tienen algún avance parcial. La sociedad civil y el sector privado desarrollan una colaboración multisectorial, incluyendo relaciones público-privadas. Estas cosas se considera que benefician, ¿no es cierto?, el trabajo de atención y mitigación de los impactos de las sequías. 4 de ellos tienen un avance parcial y 2 todavía no han podido consolidarlo. Y finalmente, si tenemos que considerar las acciones territoriales proactivas, pero también reactivas, cuando hablamos de lo proactivo no hay que olvidarse de lo reactivo, porque eso es también, siempre va a haber algún tipo de impacto. Podemos mitigar, podemos disminuir el riesgo de desastre, digamos, nunca hay riesgo cero. Entonces, lo reactivo tiene que estar todavía
muy vigente, pero también necesita agregar esta cuestión proactiva. Entonces, hay que llegar a las escalas locales, es decir, a donde está el problema, en tiempo y forma. Y esto también los países lo cumplen de una manera parcial. Y para finalizar, voy a mostrarles cómo, digamos, esto se operacionaliza, esto se pone en marcha, considerando algunos aspectos que hacen a funciones y actividades necesarias para que el Plan Nacional de Sequías o los planes estratégicos para abordar las sequías, digamos, sean efectivos. Y en este sentido, lo que hemos hecho es un test, digamos, de decir si se cumple, ¿no?, la función o la actividad, si se cumple otra vez parcialmente o si falta cumplir por completo la actividad. Y ahí van a ver que hay una comparación entre países para si posee declaración de emergencia con base legal, institucional y práctica. La mayoría sí, hay uno solo que no. Si hay redes de obtención de datos básicos instalados y funcionando en todo el territorio. En general, hay tres situaciones parciales y 3 situaciones que sí están completamente cubiertas, o por lo menos lo estaban en el 2022-2023. Ya les digo, estamos hablando de un diagnóstico que llega al 2023. Seguramente si ahora lo hiciéramos, digo, esto tendría otra configuración. Bueno, en tercer lugar, existen sistemas de información interoperables en agro, agua y desastres. Hay 3 que están parcialmente, 1 que está completamente y 2 países que les falta desarrollar. También que si se realizan interconsultas y se da participación a los usuarios, acá hay una cuestión parcial en todos los países, es una deuda, tal vez pareciera como que es una de las cuestiones más complicadas a llevar a cabo. Si se encuentran activos sistemas de alerta temprana a distintas escalas geográficas, en este sentido hay 2 países que sí lo tienen ya instalado, pero 4 que están, digamos, con avances parciales. Si el país posee monitor de sequías o monitor de desastres, dentro de la bibliografía esto aparece como un instrumento muy importante, encontramos que hay 2 que sí, hay 2 que parcialmente y hay 2 que necesitan desarrollarlo. Y si existen medidas económicas para productores afectados. Y en este sentido, lo que hay es 2 países que sí y 4 que lo hacen parcialmente. Fíjense que hay, digamos, posibilidades de que entre estos cuadritos se establezcan relaciones de cooperación. Es muy importante esto, porque si los países que, en los aspectos que dice sí, pueden colaborar con los otros, que, digamos, lo tienen parcialmente, lo tienen faltante, creo que aquí hay lo que se llamaba en su momento cooperación técnica horizontal, propiciada en los años 80, 90 por FAO, en la región de América Latina, como para que haya una convergencia hacia un sistema latinoamericano que avance en estas cuestiones. Bueno, con esto, esta súper síntesis, ya les digo, son 3 años de trabajo muy intenso, con mucha producción, con gente muy responsable y de muy alto nivel, trabajando en estos temas que son, digamos, si bien no hacen a los datos, digamos, duros que hacen al proceso físico natural, después resultan esenciales para poder lograr cambios y que los impactos, como va a explicar mi estimado colega Antonio Jasic a continuación, sean cada vez menos importantes. Bueno, aquí les dejo unos links relevantes para ver estos documentos en vivo y en directo, y muchas gracias. Gracias, Claudia. Antes de pasar la palabra a Antonio, no veo preguntas en el chat, pero sí te voy a plantear una pregunta. En reiteradas oportunidades en tu presentación mencionaste, estas son fotos 2022, 2023, ¿no? Y esto refleja de alguna manera la relativa poca estabilidad de ciertas políticas públicas e instituciones en el sur de Sudamérica. Entonces, la pregunta es,
sí, lentamente, ¿no?, se han desarrollado sistemas nacionales. Entonces tenemos Senapred en Chile, SINAE en Uruguay, SINAGIR en Argentina. ¿A vos te parece que este tipo de estructuras están ayudando a atravesar estas oscilaciones de alto y bajo apoyo o arreglo institucional? Es decir, la pregunta es, en cada baja donde por diferentes cuestiones de cada país se cumple menos con las metas, ¿estos sistemas están ayudando a una cierta estabilidad o no? ¿Cómo lo ven? Y también Cecilia y Antonio, si quieren Gracias, comentar. Carolina. Mira, realmente es un tema muy importante lo que estás planteando, ¿no? Estas oscilaciones realmente no son muy beneficiosas para la larga duración, que es lo que necesitan estos procesos de reducción de riesgo de desastre. Digamos, por eso hay convergencia, siempre digo, por eso hay convergencia entre la gestión de riesgo de desastre y cambio climático, porque cambio climático, al plantear la larga duración, como campo digamos, de gestión también, vuelve a poner lo que es estratégico y no solo lo que es coyuntural. Y en ese sentido, yo creo que sí, que realmente las instituciones de esta naturaleza, que son naturalezas que combinan o hacen la interfase entre la evaluación del riesgo y la gestión del riesgo, ahí vos tenés necesidad de una interrelación. ¿Quién puede transferir el conocimiento experto a la toma de decisiones? ¿Cómo lo puede transferir? ¿Cómo lo puede resolver? Eso, digamos, es esencial en estas instituciones, pero sobre todo lo que son esenciales son las personas que permanecen, los funcionarios que tienen un perfil científico-político, que son los que hacen esa interfase, que son los que luego van a transmitir a la siguiente gestión lo que ya se hizo y vale la pena, si son consultados, obviamente, porque a veces eso tampoco pasa, pero son las personas capaces, con trayectoria en estos temas y con genuino interés en estos temas, son las que hacen la transmisión, los reservorios intelectuales, ¿no es cierto? Entonces sí, totalmente de acuerdo que que estos sistemas, en la medida en que puedan perdurar, y yo creo que esta cuestión de perdurar es porque efectivamente dan resultados. No se quedan solamente en la cuestión de la definición. El problema es arréglense. Tienen, como ahora venía desarrollando el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, este perfil de querer dar respuesta a los usuarios. Es decir, ya no es una cuestión aislada, fragmentada, que se ocupa de lo suyo y nada más. Ese ocuparse de lo suyo incluye tener que dar respuesta a los requerimientos de los distintos sectores sociales que usan esa información, ayudarlos a aprovechar esa información para la toma de decisiones. No sé si contesto, Carolina, pero Gracias. sí, 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 estoy de sí, acuerdo con perfecto. vos. Sí, sí. Cecilia, ¿vos querés hacer algún comentario? O si no, paso a leerte alguna de Sí, las preguntas que no, yo surgieron. lo que quería comentar es que muchas de las instituciones que son sensibles al clima, eh, han tomado realmente este paradigma de los servicios climáticos y lo han tomado como propio, que ya había, quizás ya había, digamos, ha habido un desarrollo propio hacia esa dirección, pero que eso implica un compromiso y un cambio institucional muy, muy grande que, como decía Claudia, si no está sostenido también en el tiempo por una institucionalidad que le vaya dando raíces, queda muy digamos, en la perspectiva de los que son miembros de esas instituciones. Entonces, ha habido realmente en estos años hubo muchos avances en ese sentido, pero bueno, esto es algo que no se va a sostener solo digamos que necesita mucho apoyo y mucho refuerzo, porque como decíamos, creo que yo pongo en la primera diapositiva, es un desafío que es múltiple y que involucra eh, muchas voluntades. Entonces, que no puede, digamos que no puede decaer porque es muy exigente. Gracias. Tomamos dos preguntas antes de pasarle la palabra a Antonio. Una pregunta es de Roxana Goldstein, que dice: excelente, gracias Cecilia y Claudia. Pregunta: por lo que entendí, ¿existe posibilidad de continuar estas investigaciones para avanzar hacia la colaboración, cooperación subregional?
Cecilia o Claudia, Bueno, Cecilia, si querés. nosotros como CISA, y más que como CISA, como Centro Regional del Clima para el sur de Sudamérica, siempre estamos buscando esos desarrollos. Saben que muchos de los que hemos logrado corresponden a financiaciones que son siempre, digamos, de tiempos de 3 años, 4 años, 5 años. Entonces siempre hay una rueda, digamos, de continuación que tiene que ver con obtener realmente los recursos que esta perspectiva implica, pero sí, digamos, esta es como el paradigma de los servicios climáticos es central a la constitución del Centro Regional del Clima, y todas las, como ustedes han visto en todos los webinarios anteriores, realmente el compromiso de las instituciones meteorológicas, hidrológicas, algunas hidrológicas también de la región, es muy grande. Así que nosotros pensamos que sí, que lo vamos a poder seguir, siempre cambiando un poco el foco, ¿no? Por ejemplo, no hay una reproducción de lo idéntico. En el último año, los últimos años nos focalizamos en 3 sectores. Antes dominaba el de la agricultura, ahora vamos a pasar probablemente a otros aspectos de las amenazas climáticas, pero sí, esa voluntad de seguir y seguir evolucionando también está en el CISA y en el Centro Regional del Clima. Sí, ahí me gustaría completar entonces, que, como bien dice Cecilia, el foco del Centro Regional del Clima es justamente apuntalar la gestión de las instituciones, los servicios meteorológicos y hidrológicos de la región, pero también de las instituciones de sectores sensibles al clima de los 6 países del sur de Sudamérica, con servicios climáticos, con información climática integrada con otro tipo de conocimiento, ¿no? Que apuntale la gestión integral del riesgo. En este caso, el foco fue en las sequías, pero los países también ahora han acordado hacer un foco en la gestión del riesgo de incendios, y va a comenzar un nuevo proyecto a partir de fines de este año próximo, donde va a complementar, ¿no? Porque después de todo, los sistemas nacionales son los mismos, los servicios meteorológicos son los mismos, hay instituciones que tienen que dar respuesta a diferentes amenazas, y entonces se va a ir abriendo este abanico de gestiones, ¿no? o de conocimiento para la gestión del riesgo. Termino rápido para no sacar más tiempo. Esta es una pregunta quizás que puede contestar Cecilia, es de Analía Persíncula, de DNRIEA, que no sé bien qué es, perdón. En Argentina, el monitor de sequías, ¿cuál sería? La Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías está en proceso de construirlo, pero aún no está disponible. ¿Existe algún otro? Bueno, digamos, para el sector agropecuario estaba toda la experiencia de la Mesa Nacional de Sequía, que, digamos, es bien conocida por quien hace la pregunta, y, digamos, efectivamente en Argentina se había dado hasta hace muy poco un intercambio y una sinergia, como se suele decir, interinstitucional muy, muy fuerte. Nosotros con el CISA en los últimos años, como digamos, ampliamos el foco hacia el sector hidroeléctrico y el sector de la navegación fluvial, también, digamos, se amplió muchísimo el espectro de las instituciones que están colaborando, digamos, alrededor de estas temáticas de la sequía. Así que, digamos, lo que esperamos es que, al margen de todos los vaivenes políticos, la fuerza de ese trabajo realizado y de el convencimiento alrededor del valor de esta perspectiva de los servicios climáticos y de la producción de conocimiento, etcétera, no va a decaer. Así que esa es mi respuesta y también mi esperanza. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a pasar a darle la palabra a Antonio Yaxic, consultor del CISA desde Chile, y después de la presentación de Antonio habrá preguntas para Antonio y también para quienes quieran sobre la temática. Antonio, entonces te pasamos la palabra y la pantalla.
Perfecto, ya estamos viendo, falta ¿Eh? solo ponerlo en modo presentación. Perfecto. ¿Estamos? Ahí está, perfecto. Perfecto, ya. Bien, buenos días. Aquí estamos un poquito más temprano que en Buenos Aires, así casi me pillaron con el desayuno. No, no es para tanto, pero agradezco la oportunidad de tener este webinar, esta presentación, porque la idea es hacer un resumen, una síntesis, ¿ah?, de los temas que quedaron, yo creo que quedaron pendientes. O sea, en 4 años se hizo un trabajo que bastante importante, que ha quedado expresado tanto por Cecilia como por Claudia, eh, en los talleres y en el informe final que se entregó, está in extenso prácticamente todos los temas. Algunos quedaron pendientes, algunos no se alcanzaron a tratar o fueron tratados de manera muy como inicial, ¿ya? Como todo el tema de las soluciones y de las medidas prácticas para enfrentar la sequía, sea con medidas de mitigación como de adaptación. ¿Mm? Eh, eh, Hay algunos temas novedosos como las soluciones basadas en la naturaleza, el enfoque de nexo, etcétera, ¿ah? Y, en fin, yo creo que en estos largos, entre comillas, largos 4 años, hay temas sí, que fueron un hallazgo eh, para todos nosotros, a partir del conocimiento tanto de los equipos de los países, los especialistas de los países, como de expertos que vinieron a iluminarnos en los diferentes webinars. Bueno, el tema aquí que nos convoca y que nos convocó como CISA es el tema del riesgo y riesgo sequía. Eh, el tema de los riesgos son globales, están todos como relacionados entre sí. Un país sufre varios riesgos que tienen unos potencian otros. En este cuadro, el, el, el Foro Económico Mundial hizo un ranking que hace cada 2 años, ¿ah?, un ranking de los riesgos que en el mundo predominan, y le consultó a un panel de expertos cuáles son que los priorizaran. Si ustedes se dan cuenta, el tema de la sequía y de los eventos extremos fundamentalmente, son siempre uno de los más importantes. Esta proyección a 2 años lo ubica en el segundo lugar después de la mala información y la información deficiente. Pero a 10 años, en 10 años más, prácticamente los riesgos más importantes que tiene la humanidad son relacionados con los recursos naturales y fundamentalmente con los eventos extremos, que son los que están en primer lugar. O sea, nosotros estamos tratando, en el fondo, con uno de los temas que la comunidad internacional, como se llama, expresa que son los más importantes. Hablando de riesgo, todo el enfoque que existe en estos momentos, a partir fundamentalmente el trabajo del grupo técnico número 2 del IPCC, que tiene que ver con el cambio climático, y también el aporte de Sendai, por otro lado, hace que haya un viraje en términos del enfoque del el tema del cambio, del riesgo climático, ¿no?, desde un enfoque basado fundamentalmente en el estudio de las vulnerabilidades, hacia
fundamentalmente el estudio del riesgo, donde la vulnerabilidad es un elemento más, conjuntamente con la exposición y con el peligro. De tal manera, cuando se analiza el tema del cambio climático, por ejemplo, se habla ahora de evaluación del riesgo climático y no de evaluación de la vulnerabilidad. En primer lugar, esta evaluación se realiza en forma individual para sistemas ambientales, como por ejemplo bosques nativos, humedales, para sistemas productivos, como agricultura, turismo, o grupos humanos, por ejemplo, como es la población viviendo bajo cierta cota de inundación o con falta de agua. En segundo lugar, el riesgo climático es un indicador de la magnitud del daño que podría experimentar un sector frente a un cambio en las condiciones climáticas. En segundo lugar está el enfoque sistémico, que en el fondo uno se da cuenta, o nosotros hacer cualquier trabajo, que todo está relacionado con todo. El ejemplo más, uno de los ejemplos paradigmáticos, está, por ejemplo, en el tema de el déficit hídrico, que provoca que, por ejemplo, las represas no se llenan, y ahí entra con mayor o menor volumen de agua la competencia entre la agricultura que necesita el agua para el riego y la producción de hidroelectricidad. El cambio climático que afecta al ciclo hidrológico, que afecta a la disponibilidad de agua, no es un hecho en que la humanidad o las sociedades son solamente espectadores, sino que en todo el ciclo hidrológico, por ejemplo, o ciclo del agua, las actividades humanas influyen en el impacto de la mayor disponibilidad de agua en el ciclo hidrológico. Por ejemplo, el uso del suelo tiene que ver con el agua, el uso del agua a nivel del perfil del suelo, el riego, en fin. En el marco conceptual del enfoque sistémico, tenemos en primer lugar que el marco conceptual captura las interacciones complejas, dinámicas y no lineales de la sequía, las exposiciones directas e indirectas y la vulnerabilidad de sectores y sistemas interconectados en todas las escalas de una perspectiva sistémica. En segundo lugar, al analizar las causas fundamentales y la dinámica de las exposiciones y vulnerabilidad, directa e indirecta, de las comunidades, los sectores económicos interconectados, los sistemas humanos y naturales, es vital comprender por qué, si enfrentan el mismo evento de la sequía, pueden experimentar impactos diferentes, incluso contrapuestos. El otro ejemplo que hay es la nieve que cae en la cordillera de los Andes versus el transporte y el comercio internacional que pasa por el camino entre Mendoza y Santiago, en que por un lado es muy bueno que haya harta nieve porque tenemos agua para toda la agricultura de riego tanto de Mendoza como de este lado de los Andes, pero la mayor cantidad de nieve, más días está el camino aislado y el tránsito suspendido, afectando el comercio, incluso la alimentación de algunos sectores. ¿Cuáles son los componentes y los impulsores de los riesgos e impactos de sequía? Este otro dibujo, que es sacado del GIZ alemán, donde por un lado están los factores del riesgo. En primer lugar, la variabilidad natural y el cambio climático. Por otro lado, está el factor de la sociedad,
de todo lo que se llama factores subyacentes, la exposición directa o indirecta y los peligros, que antes se llamaban amenazas. Y por último, las vulnerabilidades del sistema que llegan a confluir todos en lo que son los riesgos y los impactos de la sequía. La naturaleza sistémica de los riesgos, tenemos que además de los factores subyacentes al riesgo de la sequía, hay que basarse en una comprensión de las interdependencias, retroalimentaciones, dinámicas y amenazas compuestas y concurrentes de cada sector o sector afectado, así como los impactos y riesgos interconectados a nivel global y o regional como posibles puntos de inflexión. Con respecto a las causas de la sequía, en resumen, las causas de la sequía aparecen por la interacción entre el desequilibrio meteorológico que se propaga a lo largo del ciclo hidrológico y las actividades humanas. Los impactos resultan de un desequilibrio entre la disponibilidad y la necesidad de agua. Los impactos de la sequía son graves, espacial y temporalmente complejos e interrelacionados y a menudo evolucionan lentamente, lo que hace que su relación sea compleja. El impacto de la sequía depende del grado de exposición directa e indirecta, ya esto lo hemos dicho, las condiciones de vulnerabilidad intrínsecas y dinámicas de diferentes comunidades, sectores y sistemas, y las decisiones de adaptación y su interconexión. Respecto de los diferentes enfoques, obviamente con diferentes enfoques hay diferentes resultados. Una visión estática e incompleta del fenómeno tiene como resultado potencial soluciones insuficientes y conflictivas. Por otra parte, una gestión proactiva del riesgo y de la adaptación para generar sociedad resiliente conlleva la identificación e integración de los planes. Y esto es una matriz que se construyó en un taller, y que nosotros la pasamos al informe final y que ahora lo estamos presentando, donde aparece una serie de riesgos y de impactos de sequía por cada uno de los sectores relevantes, donde fundamentalmente se ve la multiplicidad de impactos que produce la sequía y que tienen que en el fondo están relacionados también unos con otros. Y aquí, a partir de eso, pasamos a lo que se llama ahora una cadena de impacto. Los impactos no están aislados. Ya vimos un par de ejemplos. Los impactos no están aislados. Un impacto provoca otro, y varios más. Y la cadena de impacto climático refleja la interrelación entre un determinado estímulo climático y un receptor. Las cadenas de impacto nos permiten recoger las relaciones causa-efecto entre una determinada amenaza climática, actual o futura, y un determinado sector, sistema o receptor. Por ejemplo, se pueden considerar el impacto de la amenaza incremento de temperatura sobre el sector salud, lo que nos daría una cadena de impacto, incremento de la temperatura sobre la salud. También la cadena es un instrumento que ilustra los impactos actuales y proyectados en diferentes sistemas socioecológicos que son y pueden ser desencadenados por diferentes amenazas o estímulos relacionados con el clima. Este es un esquema de una cadena de impactos donde la cadena es un instrumento para ilustrar los impactos actuales y proyectados de diferentes sistemas socioecológicos
que son o pueden ser desencadenados por diferentes amenazas o estímulos relacionados con el clima. Este es un ejemplo de lo que veíamos anteriormente, efectos de las olas de calor sobre la salud de las personas. Entonces aquí tenemos del elemento de acá, del medio, que es el riesgo, el peligro, que es el aumento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor, la vulnerabilidad, perdón, las variables climáticas, que es el aumento de la temperatura, la vulnerabilidad, que son las personas mayores, en este caso, con enfermedad respiratoria, por ejemplo, la exposición, las personas más expuestas son las que trabajan al aire, obviamente al aire libre, y el impacto que significa un aumento de la morbilidad y mortalidad, de donde arrancan para poder enfrentar el impacto estrategias de adaptación que están orientadas a modificar el modelo socioeconómico y la actividad humana. Acá hay otro esquema español, que es otra mirada, donde tenemos una cadena de impactos que tiene que ver fundamentalmente con el clima y fundamentalmente con el clima, donde hay drivers no climáticos que no tienen que ver con la naturaleza, con cambios de uso de suelo, contaminación, sobreexplotación, especies exóticas, invasoras, cambios en los ciclos químicos, drivers climáticos que son provocadas por ejemplo, el aumento gradual de temperatura, el cambio de patrones de precipitación, olas de calor, eventos de precipitación, granizo, en fin, que originan impactos intermedios. El aumento de temperatura puede producir incendio, va a producir déficit hídrico, la ola de calor, estrés térmico, toda en su conjunto, aumento de la evapotranspiración, eventos extremos e inundaciones, etc. Y al final tenemos los impactos que afectan a concretos que afectan a las personas, a los sistemas, a los animales, etc., como los cambios fenológicos del ciclo vital, salinización de los suelos, plagas, de expansión de especies invasoras, pérdida de biodiversidad, etc. Y al final tenemos quiénes son los receptores, que son los cultivos de regadío, los cultivos herbáceos, los cultivos de secano, los hábitats, los animales, los huertos, etcétera, 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 que son en el fondo los que reciben el impacto directo y específico del riesgo climático. Este otro esquema de cadena de impacto de riesgo que tiene el ARCLIM, que es el Atlas de Riesgo Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Chile y la Universidad de Chile, donde se designan los sectores, el bosque nativo, que se separa de la protección forestal, que tiene como riesgo diferente, la minería, la agricultura, etcétera, los conjuntos de sectores importantes, y a cada sector se le pone una cadena de impacto relevante que afecta al sector. En el caso del bosque nativo y el bosque y la protección forestal, obviamente son los incendios y el crecimiento. Y la minería, las operaciones mineras, las operaciones de faena y las operaciones de relaves. La agricultura, todos los rubros, frutales, cultivos, praderas. Y así por el estilo. Sí, aquí terminamos. Está claro que las cadenas de impacto es una metodología para poder describir los impactos. Entonces, por eso es que tenemos
esta metodología que es del Atlas de Clima de Chile, este es de Navarra, en España, este es de México, y este otro no sé dónde, del GIZ. En el fondo es la idea es utilizar el concepto de cadena para poder determinar de qué manera se van transmitiendo, ¿ya? y relacionando los diferentes impactos que afectan a los diferentes sectores. Muchas gracias. Gracias, Antonio. No dejes de compartir. ¿Podés volver a la cadena de impactos de Chile? Y la pregunta es, ¿qué significan los colores? Si sabes. Los colores no tienen... Sí, ven que tienen sí, rojo, azul, verde, amarillo, porque se comparten a través de los sectores, ¿no? sí, se Entonces era comparten, una curiosidad. sí, no está en la metodología, no está expresado una explicación para los colores, ¿no? Gracias. Y la otra pregunta, porque creo que este es un ejemplo muy interesante, porque vos muy bien mostraste cómo se pueden combinar amenazas, ¿no? Vamos a decir, sequías, periodos de temperaturas altas que pueden dar lugar a las de calor, vientos que pueden dar lugar a esa combinación a incendios, ¿no? Entonces, en este mapeo está muy interesante cómo está para cada sector, cuál es el posible impacto. Entonces, la pregunta que le hago a Antonio y también a Claudia y Cecilia, si quieren contestar, es si este mapeo, vamos a decir, de cadena de impacto se vincula también con algún arreglo institucional, ¿no? Por ejemplo, en Chile, ahí yo reconozco en la parte que dice WP algunas instituciones, ¿no? Sí. ¿Cuál es su rol? Y si consideran esto, ¿no? También que en otros países de la región se haya hecho algo similar o no, y si esto complementa lo que Claudia, o expande lo que Claudia mostró antes, ¿no? Creo que esa mirada futura vale la pena discutir un poco. Le daría primero la palabra a Antonio y después a Claudia y a Cecilia. Estos son los grupos, los que están aquí, son los grupos de trabajo que trabajaron, ¿ah? En la descripción de la cadena. ¿Ah? No es que sean los que institucionalmente están a cargo de la cadena, sino que trabajaron en diseñar el modelo. ¿No? Y la idea es, desde el lado de Chile, porque realmente es algo interesante, es continuar con esto para definir ahí qué instituciones se hacen cargo de esto, o sí, ¿cómo continúa esto? es que es un atlas que está a nivel comunal, ¿ah? Donde fundamentalmente se trata de evaluar el riesgo climático que tiene el territorio por comuna, definido por comuna. Yo les recomiendo que traten de entrar al Atlas, porque tiene una información muy completa. Entonces, una vez determinado cuáles son los riesgos, cuáles son las vulnerabilidades por comuna, ¿ah? La idea es trabajar cadenas comunales también, ¿ah? Cadenas comunales para relevar el territorio. ¿Ah? Pero el Atlas es un trabajo muy extenso. Gracias. Claudia, ¿vos querés hacer un comentario? Sí, mira, yo me quedé reflexionando de lo que hablamos hace un rato, ¿no es cierto? Es decir, no quiero dejar de señalar que acá estamos hablando de impactos frente a vulnerabilidades. Es decir, las vulnerabilidades. Por ejemplo, estoy pensando que cuando hablamos de lo sectorial, no hemos nombrado al sector población. Cuando no hay agua, digamos, no hay agua para beber, no hay agua para higienizarse, no hay agua para estar en una situación, digamos, de atención, incluso pensando en el COVID, ¿no es cierto? El agua y el jabón era lo más importante para
lo más accesible para la población en general para mantener cierta higiene y cierta prevención. Y sin embargo, digamos, esto es algo que escapa incluso a la cuestión, digamos, del tema productivo, del sector que tiene o no producción, sino directamente está vinculado con el derecho humano a tener acceso a agua segura, que es la Sí, sobrevivencia de la gente. Entonces, perdón la interrupción. Ahí fíjate que el de sí, Chile tiene un renglón que es salud, bienestar humano, donde sí, se sí. contemplan esas Sí, vulnerabilidades que exactamente, pasan. exactamente, Mm. exactamente. Por eso estoy reflexionando, porque lo he visto acá en Chile. En cambio, en otro de los gráficos donde estaban arriba los sectores, digamos, faltaría un sector que tenga que ver con eso directamente, a mi modo de ver, porque es muy relevante, digamos. Y eso hace a tener en cuenta, aun cuando estamos hablando de riesgo, Antonio, aunque estamos hablando como una mirada global de riesgo, la relevancia que tiene reconocer las vulnerabilidades. Y en el caso de lo que nosotros hemos estado haciendo, hemos estado trabajando con muy buen criterio, me parece, desde el proyecto, de ver las vulnerabilidades institucionales, que son en realidad los mecanismos o los acuerdos de la sociedad para tener una situación de orden, seguridad, de equidad, ¿no es cierto? Los arreglos institucionales no son solamente cuestiones que tienen que ver con una gestión o una burocracia, tienen que ver con impactos preexistentes, ¿no es cierto? Si nos vamos hacia atrás, tenemos las constituciones de cada país, donde hay un acuerdo para que las sociedades vivan en armonía y con cierto nivel de confort para todo el mundo, ¿no? Gracias, Claudia. Yo lo que querría agregar Sí, es que, perdón, simplemente que la situación de la sequía fue tan grave en nuestra región que inclusive tenemos casos, creo, un único caso de una capital de país, como fue el caso de Uruguay, que se quedó sin provisión de agua potable para sus habitantes. También está el antecedente, aunque no es capital, pero es nada más ni nada menos que la ciudad de San Pablo del 2013-14, de una ciudad tan inmensa como San Pablo que también vio escasez a nivel de agua. O sea que hay muchos de estos impactos, podríamos decir, que han sido realmente serios en nuestra región. Desde un punto de vista positivo, podríamos decir que han generado visibilidad y preocupación y acción también alrededor de la temática de la sequía, pero efectivamente, digamos, no solo hemos alcanzado momentos muy, 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 muy graves hasta llegar al tema de la provisión de agua para uso humano, sino que vemos, digamos, la complejidad que tienen esta consideración de los impactos cuando vemos cómo se encadenan y cómo terminan, digamos, involucrando muchísimos aspectos de la vida social y productiva. Y como el gracias. caso, Me gustaría pasar, Cecilia, perdón. Cecilia, perdón, es como el caso de los incendios que han dejado de ser incendios forestales, ¿ah? Y pasan a ser incendios que afectan a ciudades grandes, como el caso de Valparaíso, ¿ah? O sea, en el caso de Valparaíso, los incendios dejaron de ser forestales, se transformaron en incendios urbanos, o sea, ¿ah? Y donde afectan mucha gente. ¿Mm? De interfase le dicen también. Mm, Claro. Gracias. Me gustaría pasarle la palabra a Andrea Acevedo, de la Dirección Meteorológica de Chile, que es un gusto, Andrea. Y a Dejo de ver compartir. si. La verdad que está súper interesante. Déjalo un poquito más, a ver si es necesario. Pues sale otra pregunta. Andrea, Hola, gracias. Que se quede. Sí. ¿Me escuchan? Bien. sí, 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 Andrea. Sí. Aprovecho de saludarlo a todos. Un gusto verles. Quisiera aprovechar de comentar algo sobre servicios climáticos y tomando esto de ARCLIM y una experiencia que hemos tenido acá en Chile con técnicos agrícolas de una institución que asesora a agricultores de escala, de pequeña escala o de escala familiar. Y dándole a conocer esta información del ARCLIM, de los impactos, en una, como refiriéndome a la importancia de los servicios climáticos de atender
a lo que los usuarios quieren. Si bien esta información, que es muy buena, está para nivel comunal, en el caso de la zona de la quinta región, donde estuvimos trabajando con técnicos, los, los cultivos que estaban relacionados no son los representativos de ellos. Entonces, la información concreta no les servía, pero sí entendían la importancia de toda esta información disponible que hay sobre vulnerabilidad, riesgo, y de hecho lo llevó a una discusión de cómo ellos a nivel institucional deberían cambiar también. Y por ejemplo, enfocar seguro o aporte a agricultores de otra manera, reconociendo la vulnerabilidad de la proyección de cambio climático. Entonces, la importancia de los servicios climáticos que nos lleven hacia las necesidades propias del usuario, no tanto el usuario final, sino también a esa brecha que siempre hablan en la OMM, que son los que transfieren la información. Y lo que entiendo del ERCLIM, si bien está pensado, ¿no es cierto?, como a nivel académico, también es muy importante dar a conocer este tipo de información y hacer capacitaciones, porque no todos la conocen. Entonces se pierde un poco la importancia o la utilidad que puede ser. Eso quería mencionarles para complementar un poco lo que mencionaba don Antonio con la información muy importante que tiene este sistema que se ha implementado en Chile. Muchas gracias, Gracias. Andrea. Sí, a Muchas través de gracias. este ejemplo, creo que está surgiendo esto que ya mencionaron los tres panelistas, ¿no? La importancia de entender los efectos compuestos, ¿no? De múltiples amenazas, pero también cómo se van encadenando las condiciones de vulnerabilidad de los distintos sectores, ¿no? Que acá se ve muy bien en este gráfico. Y la necesidad de ajustar desde el punto de vista de lo que es el Centro Regional del Clima, la información climática ajustada a las necesidades de cada sector y de cada uso, ¿no? Que eso lo discutimos mucho, y aprovecho para dar esa propaganda, en los 3 webinarios anteriores, cuando los focos fueron en 3 sectores socioeconómicos específicos. No sé si quieren hacer alguna reflexión sobre lo que acaba de decir Andrea, si no también hay un par de preguntas en el chat para que les lea. Totalmente de acuerdo del tema Sí. de comunicar lo que se hace y que se vea cómo se puede aplicar en cada caso. Muy bueno el ejemplo, Andrea, gracias. Gracias. Roxana Goldstein dice, pensando en lo que dice Claudia, si se mapea la cadena de impactos de un sector productivo, ¿el mapa debería contemplar al sector como un eslabón en la cadena del agua y sus propios impactos en la sociedad? Y hay otra pregunta para Antonio, dice, ¿cómo aplicar estas metodologías, por ejemplo, en instancias de diagnóstico de políticas, y si se aplican mediante procesos participativos, en mesas de trabajo? Así que les paso la palabra a Claudia y a Antonio para que contesten. Claudia. Yo la verdad no sé cómo contestar. Yo creo que sí, que cada cadena va a tener que contemplar al propio sector en su conjunto, pero en realidad las cadenas lo que hacen es desagregar. Entonces, si yo, porque también, digamos, puedo armar una cadena de cadenas, en todo caso, un segundo nivel, digamos, ya agregando cómo los sectores se interconectan. Ahora, también la parte analítica es importante tomarla en cuenta, porque efectivamente después es donde va a ser donde en cada uno, las cadenas en sí mismas son un punto de partida, después hay que ver con puntos de ataque en el propio sistema para ver en dónde entrar para ir mejorando la cosa. Ahí es donde ya la mirada estratégica, la mirada, pero también se tiene que expresar en acciones concretas. Digamos, ¿no? El diagnóstico, digamos, de la cadena es un punto de partida. Y si la hacemos bien, vamos a tener todos los lugares que tenemos que atacar y en qué medida. También se puede jerarquizar ahí. Es muy interesante el uso, es muy bueno el uso de este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que hay que tratar de hacerlo de una manera lo más exhaustiva posible para no olvidar ningún sector. Pero Sí. además tiene que tener revisiones periódicas, porque es necesario hacer estos ajustes que la propia realidad nos va imponiendo, la dinámica de la realidad nos va imponiendo. En Yo fin. quería agregar algo, Gracias. es decir, que a nivel, por ejemplo, de
lo que es la Organización Meteorológica Mundial, el Global Water Partnership, en fin, todas la FAO, hay, digamos, mucha orientación hacia un manejo integrado del tema de la sequía. Pero en la medida, y nosotros estamos comprometidos como CISA también, participamos en todos los grupos de manejo integrado de la sequía, que el abordaje de esa integración es muy, muy difícil. Así que nosotros también lo que tratamos es de ir contribuyendo con estas dimensiones que son, podríamos decir, englobar como sociales, institucionales, normativas, ver cómo se pueden ir integrando este gran, digamos, bagaje de conocimiento que estaba muy sectorializado y que, digamos, tiene como núcleo a las instituciones meteorológicas e hidrológicas, pero que tiene que ir pudiendo integrar todos estos otros aspectos, no hacerlo de una manera, digamos, así embrollada, sino ir incorporándolos de a poco en el razonamiento, en el planteamiento inclusive de los proyectos, ¿no? Y creo que, como decía Claudia, por suerte, digamos, que no parezca arrogancia, ¿no? Que el CISA y todo lo que se ha trabajado desde la creación o plasmado en el momento de la creación del Centro Climático de Regional tiene esa orientación y que proyecto a proyecto, digamos, van mostrando cómo asumir un desafío un poquitito mayor en esa misma dirección y probablemente esto de aportar a ver cómo son las cadenas de impactos en el sector que más nos ha tocado a nosotros contribuir, es el pasito que vamos a dar adelante. Gracias. Le pasamos la palabra a Antonio. ¿Un Sí, comentario adicional? Sí. yo creo que en realidad son ideas muy buenas. ¿Ah? El tema es, por un lado, quién participa y quién pone las ideas. ¿Ah? Yo creo que por lo menos la experiencia última de Chile es positiva en el término de que todo se hace con participación de los afectados en todas las partes de la cadena. ¿Ah? Y todo lo que se hace con la Dirección Meteorológica, con el INTAP, en fin, y el resto de trabajos son co-construcciones, como se dice ahora, ¿eh? Donde todos aportan. ¿Eh? Otra experiencia parecida a esta es la que fue puesta también en un taller de CISA sobre las mesas agroclimáticas participativas, ¿ah? Donde es otra mirada, pero que también, si trabaja bien, puede integrarse al enfoque de cadena, ¿ah? Porque en el fondo son los miembros de la cadena de producción, ¿ah? O de producción de alimentos, ¿ah? Los que toman las decisiones respecto de qué producir, de cómo trabajar, etc. ¿Ah? Entonces, por un lado está ese enfoque está como incorporado en todo este trabajo. El gran problema es eh, lo limitado que es la escala en que se trabaja, y dos, los recursos que se entregan para desarrollar estos trabajos. Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que el CISA ha hecho un trabajo muy espectacular, pero está sujeto al financiamiento. ¿Sí? Y están todos sujetos al financiamiento. ¿Sí? Entonces, estas cosas aparecen y se van. ¿Sí? El ARCLIM se le acabó el financiamiento el año 2025, supongamos, ¿eh? Y quedó petrificado como momia, ¿eh? Porque va a tener información de hace 2, 3, después 10 años, ¿eh? Y después lo van a eliminar porque no tiene ninguna función. ¿Eh? Entonces, esos son Bueno. un poco los problemas que
que es necesario encarar, ¿eh? Sí, con esto entonces, esta reflexión de Antonio sobre la necesidad, ¿no?, de que los resultados de los proyectos de vida limitada, ¿no?, sean apropiados por las instituciones y los mantengan a largo plazo y que a su vez se recreen en otras iniciativas. Con esto entonces vamos finalizando el webinario, que ya nos pasamos algunos minutitos. Muchas gracias Cecilia, Claudia y Antonio por las presentaciones y las reflexiones. Y quiero finalizar con una invitación a que participen del próximo webinario del 4 de septiembre,